pero la meta como tal existe, porque una de las cosas que sucede es que nosotros podemos hacer todas las reformas que sean, pero si usted deja vivo el Banco Central, los delincuentes de la política tarde o temprano van a querer usarlo para estafar a la población. La única forma de evitar que el Banco Central estafe a los ciudadanos honestos es directamente eliminando el Banco Central. Presidente, ya han pasado más de 100 días desde que asumió el mando. ¿Qué diría usted que fue su mayor logro en estos más de 100 días y su mayor equivocación? Bueno, el mayor logro es haber evitado la hiperinflación. Cuando nosotros estábamos llegando al gobierno, la inflación en la primera semana de diciembre venía viajando a un ritmo del 3.700 anual. En los primeros 15 días aceleró a 7.500% anual. Para aquellos que dicen que esto es una elucubración teórica, la inflación mayorista del mes de diciembre fue del 54% mensual, que anualizado da 17.000 anual. Y ese era el contexto donde nosotros llegamos. Básicamente enfrentábamos déficits gemelos por 17 puntos del PBI. De esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 correspondían al Tesoro y 10 al Banco Central. Además, el gobierno anterior había financiado con emisión monetaria de manera directa o indirecta por 13 puntos del PBI cuando la base monetaria de Argentina es de 2,6, o sea, había plantado una multiplicación de la cantidad de dinero de 5 veces. No solo eso, sino que el balance del Banco Central, que estaba quebrado y que básicamente tenía una relación de 3-1 de pasivos monetarios remunerados respecto a la base, los habían pasado todos a un día, con lo cual podíamos haber cuadruplicado la cantidad de dinero en un día. Y en ese contexto nosotros encaramos un ajuste fiscal muy fuerte. Nosotros pensábamos alcanzar el déficit cero para el año completo, 2024, y lo hicimos con tanta fuerza que lo alcanzamos en el primer mes del año. Eso implicó cortar con la emisión monetaria. Al cortar con la emisión monetaria... O sea, no emiten dinero. No emitimos dinero. Es más, de hecho, si usted toma hoy la base monetaria, es prácticamente la misma que tuvimos al inicio de la gestión, y eso que compramos dólares por el equivalente de 11.000 millones de dólares. Tuvimos que pagar los puts que dejó el gobierno anterior, hubo que pagar los pasivos remunerados, y a pesar de eso, la contracción que hicimos con el BOPREAL y la comprensión que hicimos con el resultado fiscal hizo que la cantidad de dinero quede constante. O sea, esto es verdaderamente muy fuerte. Y la inflación del mes de diciembre, ya en la tercera semana, acumulaba en esas 3 semanas un 30% de suba. Por eso yo recuerdo que me habían hecho una nota y dije, si queda en 30 es un golazo, porque significa que en la cuarta semana ya habían dejado de crecer los precios. Terminó dando 25, en enero dio 20, en febrero dio 13, pero cuando usted limpia los efectos del arrastre estadístico y cuando limpia los aumentos de una vez para siempre, de tarifas y, por ejemplo, prepagas que estaban atrasadas, eso hace que la inflación esté en el orden del 7%. O sea, bajó del 30 al 7. Sí, pero veníamos viajando a velocidades de arriba del 50% mensual y lo llevamos a ese número. Por lo tanto, nosotros en esto seguimos trabajando muy fuertemente. Nosotros estimamos que marzo es un mes difícil, muy difícil por la cuestión de la estacionalidad, pero que en algún momento la tasa de inflación se va a derrumbar del mismo modo que se derrumbó el dólar. En un momento el dólar alcanzó los 1.300 pesos y hoy está en 1.000. De hecho, en el medio hemos bajado la tasa de interés en varias oportunidades y aún así el Banco Central no para de comprar dólares y el dólar sigue sin moverse. Es más, si usted toma el tipo de cambio oficial con el impuesto país, no hay brecha. ¿A cuánto calcula usted que va a bajar la inflación en mayo, digamos? Nosotros no lo sabemos eso, porque no hay forma seria de determinar ese número. Lo que nosotros sí tenemos claro es que nosotros vamos a seguir manteniendo esta tremenda fuerza en la política fiscal. Digamos, para nosotros el déficit cero es como el palo mayor para Ulises.
Y además, digamos, la gente que trabaja conmigo está encargada de pegarle unos cuantos tiros a las sirenas que aparezcan, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es un mecanismo por el cual la emisión es cero y el ancla nominal de la economía justamente es la cantidad nominal de dinero, la cual no se mueve. Y eso va a hacer que tarde o temprano la tasa de inflación colapse. Presidente, la segunda parte de la pregunta. Mirando para atrás, ¿qué cosa hubiera hecho diferente sabiendo lo que usted sabe hoy? A ver, yo tengo... Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. Porque nosotros cuando presentamos la ley bases, agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y la verdad, digamos, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí, o sea, haber ido con tan buena fe, digo, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio. Por lo tanto, nosotros en ese momento decidimos sacar el capítulo 4. Obviamente que el círculo rojo, que piensa en términos analógicos, mientras que nosotros la era digital ya nos quedó cortita. Entonces, ahí lo interpretaron como una derrota, que tuvimos que sacar el capítulo 4, y usted ahora ve la cantidad de problemas que están teniendo los gobernadores por no haber aceptado el capítulo 4, motivo por lo cual ahora ellos mismos piden una nueva ley bases que incluya el capítulo 4 para justamente arreglar lo que nosotros de origen le quisimos ayudar a arreglar y que ellos se abusaron y ahora entendieron cómo funciona. Pero digo, en el medio perdimos tiempo, ¿no? Usted en la campaña habló de dolarizar la economía o permitir una competencia de monedas para terminar con esta inflación histórica de la Argentina. ¿Es una meta realizable eso antes de las elecciones intermedias del año que viene? La realidad es que, bueno, nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización, nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas, y en esa competencia de monedas es muy probable que si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización, pero en realidad nosotros siempre hablamos de competencia de monedas. Porque supongamos que nosotros estamos en el negocio petrolero. ¿Por qué vamos a usar dólares? Trabajemos con el WTI. O está usted en el negocio del gas, trabaja con el BTU. O usted tiene campos y hace soja, trabajamos con el precio de la soja en Chicago. ¿No? Digo, ¿para qué estar teniendo problemas con los precios si nos podemos cubrir de manera pura y directa con eso? Entonces, lo que nosotros sí tenemos en mente es terminar con el Banco Central, que es un mecanismo de estafa. Es probablemente uno de los mecanismos por los cuales los políticos estafan a los ciudadanos de la manera más grosera y violenta. Y eso es un objetivo. Lo que sucede es que para llegar a eso, primero hay que hacer varias reformas, entre ellas la reforma del sistema financiero, la cual, digamos, estamos trabajando en armar esa reforma del sistema financiero. ¿Pero es una meta realizable antes de las elecciones del año que viene? No creo que lleguemos para las elecciones del año que viene, pero la meta como tal existe, porque una de las cosas que sucede es que nosotros podemos hacer todas las reformas que sean, pero si usted deja vivo el Banco Central, los delincuentes de la política tarde o temprano van a querer usarlo para estafar a la población. Entonces, me parece que la única forma de evitar que el Banco Central estafe a los ciudadanos honestos es directamente eliminando el Banco Central. De hecho, el Banco Central como institución es una institución bastante nueva. Le cuento algo, Argentina tiene Banco Central desde 1935 y no tenía Banco Central y había llegado a ser una potencia mundial, ¿no? O sea, por lo tanto, no es una cuestión de que usted para desarrollarse necesita el Banco Central. En realidad, la moneda es un invento del sector privado para resolver el problema de la doble coincidencia y el problema de la indivisibilidad. Pero
mundo encontró otras formas de usar monedas distintas. Por lo tanto, digamos, ¿quién soy yo para imponerle a la gente qué moneda usar?